Pase bien amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Du y estoy muy contento de estar con ustedes en un nuevo video, y el día de hoy vamos con un top que fue el que ganó la última encuesta hace ya unas semanas atrás. Este video va a estar súper interesante porque hoy vamos a hablar de los milagros eucarísticos más sorprendentes de la historia. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, ya que me ayudas mucho a que YouTube siga recomendando videos como este. Y no te olvides dejar un like si te gustó el video y un comentario sobre tu opinión de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por último, compártelo para que más personas puedan conocer estos sorprendentes milagros eucarísticos. Sin más, empezamos. Los milagros eucarísticos son signos de origen sobrenatural en torno a la Eucaristía, que se han presentado a lo largo de los siglos por obra y gracia de Jesucristo, con dos claras finalidades: una de carácter apologético, es decir, para demostrar una verdad de fe, y la segunda de carácter pedagógico, a fin de que todos podamos crecer en nuestra vida cristiana. En los últimos 2000 años de historia se han ido notificando esporádicamente la realización de estos milagros que han ayudado a propagar la fe de generación en generación. En la actualidad, a pesar de ser muchos los milagros eucarísticos registrados en todo el mundo, son pocos los verdaderamente comprobados como reales y que han pasado por diversos estudios realizados por la Iglesia, que es muy minuciosa en estas investigaciones. Estos milagros reales han contradicho cualquier ley física, química o biológica, demostrando en estos milagros el verdadero poder de Dios sobre todas las cosas. El día de hoy hablaremos de los 4 milagros eucarísticos certificados más sorprendentes de la historia. Número 4. El milagro eucarístico de Siena. El milagro eucarístico de Siena se manifiesta en la conservación contra toda ley física, química o biológica de 223 hostias frágiles consagradas el 14 de agosto de 1730 en la Basílica de San Francisco de Siena, y que en esa noche fueron sacrílegamente profanadas por ladrones desconocidos que querían el copón de plata que las guardaba. Gracias a la búsqueda realizada por las autoridades religiosas y civiles, estas hostias fueron encontradas 3 días después del robo en el santuario de Santa María de Provenzano, donde los ladrones las habían echado dentro de una caja de limosnas. Llenas de polvo, telarañas y del dinero de la caja, fueron recogidas y llevadas a la Basílica de San Pedro. Para agradecer las demostraciones de fe por parte de los fieles que habían acompañado y ayudado en la búsqueda de la Eucaristía robada, los religiosos no las consumieron, y el milagro se dio. Estas hostias no se malograron con el tiempo, siguieron intactas y frescas en su copón. Año tras año fueron revisadas y su frescura seguía sospechosamente presente, con lo que se llevó a una investigación para un posible milagro. Años después, la Iglesia aprobó el milagro de la perdurabilidad de la Eucaristía del copón de Siena, milagro que sorprendentemente sigue sucediendo hasta la actualidad. Número 3. El milagro eucarístico de Buenos Aires. El 15 de agosto de 1996, durante la celebración de la misa de Asunción de la Virgen María, se estaba dando la comunión y un joven que iba a recibir la hostia en la mano, por error, hizo que ésta se cayera al piso y decidió no retomarla porque ya estaba sucia. Otra persona que se enteró de lo que había pasado, la tomó y se la llevó al sacerdote. Como indican las normas de la Iglesia, la hostia se colocó en un vaso con agua para que se disolviera. Por último, se guardó en el sagrario. Algunos días después, el 27 de agosto de ese mismo año, el sagrario volvió a abrirse para extraer el vaso con la hostia. Y esta no solo no se había disuelto, sino que además tenía unas manchas rojas acuosas. Pero lo más extraordinario
que estas manchas se agrandaban con los días. Ante el increíble suceso, los sacerdotes de la parroquia decidieron ponerse en contacto con el arzobispo de Buenos Aires para comprobar si era un milagro eucarístico. En 1999, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, futuro Papa Francisco, convocó al doctor Ricardo Castañón Gómez para estudiar el supuesto milagro. La investigación coordinada por este médico duró varios años, hasta el 2006, cuando el doctor le entregó en sus manos los resultados al arzobispo, ya entonces cardenal. Estos revelaron que las muestras de la hostia tenían sangre y contenían un código genético humano. Y estos tejidos encontrados correspondían a un corazón inflamado. Esto significaba que la persona a la cual pertenecían parecía haber sufrido mucho. El doctor Castañón relata que el investigador de los tejidos pensaba que éstas eran de un humano y que no habían sido recogidos de una Eucaristía. El doctor le comentó: su paciente sufrió trombos. En algunos momentos no podía respirar, no le llegaba el oxígeno, le costaba respirar y ha sufrido mucho porque cada aspiración fue dolorosa. Probablemente le habían dado un golpe o un corte a la altura del pecho. En la actualidad, el milagro de Buenos Aires es uno de los milagros eucarísticos mejor documentados y más recientes de la historia. Número 2. Milagro eucarístico de Santarém. Una mujer vivía en Santarém, Portugal, en el siglo VIII y estaba angustiada porque sospechaba que su marido le era infiel. Así que decidió consultar con una bruja en busca de ayuda. La hechicera le dijo que el precio de sus servicios era una hostia consagrada. La mujer fue a misa en la iglesia de San Esteban y recibió la Eucaristía en su lengua. Se quitó la Eucaristía de la boca y la envolvió en su velo y se fue. Para su sorpresa, y antes de salir del templo, la hostia comenzó a sangrar. Aún así, se fue con la hostia consagrada y sangrante hasta su casa. Al llegar, la guardó en un baúl, y esa noche una luz milagrosa empezó a emanar del contenedor. Ella se arrepintió de lo que había hecho, y a la mañana siguiente confesó al párroco lo que había ocurrido. El sacerdote fue a su casa y recuperó la hostia consagrada, llevándola de nuevo al templo en solemne procesión, acompañados por muchos del clero y laicos. La hostia continuó sangrando por 3 días. Finalmente se decidió ponerla, aún sangrando, en un relicario de cera de abeja. Allí permanece hasta la actualidad. A través de los siglos, la hostia ha emitido nuevamente sangre, y en ella se ha visto aparecer varias imágenes de Jesucristo. El milagro de Santarém es en la actualidad uno de los milagros más sorprendentes sobre la Eucaristía en la historia. Número 1. El milagro del anciano. En el siglo XVIII, un sacerdote en la ciudad del Anciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de la consagración, vio como el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 partes. Estas correspondientes al total de las llagas que Cristo sufrió en la cruz. Las personas que fueron testigos presenciales de este milagro difundieron rápidamente la noticia por toda el área, y el arzobispo ordenó una investigación. Las autoridades de la iglesia certificaron el milagro. Desde 1713, la sangre del milagro ha sido guardada en una custodia de plata, donde puede ser visitada hasta la actualidad. Este milagro ocupa el primer lugar porque es el milagro al que más estudios se le han realizado y en todas ellas se declaran como real, especialmente la realizada por el doctor Odoardo Linoli, un profesor de anatomía e histología patológica que con su estudio confirmó que la Eucaristía era un tejido cardíaco humano y la sangre era tipo AB.
Incluso en ella se hallaron proteínas en las mismas proporciones normales que se encuentran en el suero sanguíneo de la sangre humana. Un dato también muy interesante de este milagro es que cada coágulo tiene el mismo peso de 15 gramos, ya sea si son medidos de forma separada o junta. A pesar de tener tamaños distintos y pesarse de diversas formas, los coágulos individual o grupalmente siguen pesando lo mismo, desafiando las reglas básicas de la forma de medición y convirtiéndola en el milagro eucarístico más increíble de la historia. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees en los milagros eucarísticos? ¿Has podido ver alguno de ellos? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para ver más videos como este, y compártelo con tus amigos para que más personas conozcan estos milagros eucarísticos. Por último, quiero leer tu comentario sobre este tema. Eso es todo por hoy, que Dios te bendiga y la Virgen María te acompañe. Chau chau.